Ese martes lo recuerdo con precisión quirúrgica, no porque fuera especial, sino porque fue el día en que el mundo se me partió en dos. 11:47 a.m. Una notificación en Instagram. Mi compañera de trabajo me había etiquetado en una publicación con un mensaje inocente, casi divertido. Oye, ¿no es este el anillo de tu abuela? Por un segundo, pensé que se había equivocado, hasta que abrí la imagen. Una mujer, Marisol, influencer de sonrisa fabricada y uñas perfectas, mostraba su mano izquierda frente a la cámara, y en su dedo brillaba el anillo de diamantes que perteneció a mi abuela. Sentí que el aire desaparecía de la oficina, el mismo anillo que guardé en la caja fuerte de nuestra casa el día del funeral, el mismo que debía heredar mi hija Estefania cuando cumpliera 18, y ahora aparecía acompañado de una descripción tan empalagosa como repugnante. Mi amor me ha hecho el regalo más precioso. Nuestra eternidad comienza aquí. Me temblaron las manos. El café casi se derramó sobre los informes de marketing que estaba revisando. Mi anillo, mi abuela, otra mujer. La lógica no alcanzaba a unir esas tres cosas. Solo había una persona que podía haberlo tocado: Elian, mi marido desde hacía 8 años, el padre de mis hijos, el mismo que, horas antes, me había besado la mejilla al salir de casa diciendo: «Te quiero, cariño». Marqué su número con los dedos entumecidos. Tardó 2 tonos en responder. «Hola, amor, ¿pasa algo?» Su voz sonó tan normal que dolía. «Necesito que revises algo, Elian». Mi voz era un hilo. «Claro, dime». «Ve al armario, abre la caja fuerte y dime si el anillo de mi abuela sigue ahí». Silencio. Un silencio tan largo que pude escuchar mi propia respiración rompiéndose. «¿Elian?» Sí, balbuceó. «Espera un segundo. Pasos». El giro del dial metálico. Otro silencio. «No está aquí, reina. Tal vez lo moviste tú». «No, ese anillo no se ha movido desde el funeral». «Quizá lo extraviaste. Has estado muy ocupada últimamente». «Quizá lo extraviaste». Esa frase fue como una bofetada. Intentaba hacerme creer que estaba perdiendo la cabeza. El anillo que había pasado por 4 generaciones de mujeres Montgomery. El símbolo de todo lo que mi abuela me enseñó sobre el amor y la lealtad. ¿Perdido? Llego en 20 minutos. Colgué antes de que siguiera mintiendo. El trayecto a casa fue una película que no quería ver. Cada kilómetro traía consigo un recuerdo. Las llamadas que atendía en el garaje. Los mensajes a horas imposibles. La colonia que nunca le había olido antes. Las noches en que decía estar revisando pólizas, mientras su mirada se perdía en el móvil. Cuando doblé la esquina y vi nuestra casa blanca, la de los sueños suburbanos, sentí un nudo en la garganta. La valla perfecta, el césped recién cortado, la fachada impecable. Todo seguía igual. Y sin embargo, nada lo estaba. Elian me esperaba en la puerta. Tenía el rostro pálido y los hombros hundidos. «Reina, tenemos que hablar». «No». Di un paso al frente. «Tú tienes que explicarme por qué el anillo de mi abuela está en la mano de otra mujer». Se llevó las manos al pelo, nervioso. Un gesto que antes me parecía tierno. Ahora era un tic de culpabilidad. «Yo puedo explicarlo». «Entonces empieza». Tragó saliva. Sus labios temblaron antes de pronunciar las palabras. «Cometí un error», dijo bajando la mirada. «Un gran error. Me dejé caer en el sofá color crema que habíamos elegido juntos 3 años atrás. Miré a mi alrededor. Las fotos de familia, los dibujos de los niños pegados al frigorífico, los recuerdos de viajes. Cada objeto parecía burlarse de mí. Por primera vez en 8 años, esa casa, nuestro hogar, ya no se sentía mía. Pensaba que lo conocía. Pensaba que podía confiar en él. Hasta que descubrí que la mujer que mostraba su amor eterno en Instagram llevaba el anillo de mi abuela. 11:47 de la mañana. Un martes anodino, con el zumbido constante de ordenadores y tazas de café en la oficina. Hasta que mi móvil vibró. Una notificación. Una compañera de trabajo me había etiquetado en una publicación.
Chica, ¿no es este el anillo de tu abuela? Al principio sonreí confundida, pero cuando abrí la imagen, sentí cómo el estómago se me encogía. Allí estaba ella, Marisol, la misma mujer que todo el mundo en redes describía como encantadora, perfecta, inspiradora. Mostraba su mano izquierda con orgullo, y allí, brillando bajo la luz, estaba el anillo de diamantes de 2 quilates que perteneció a mi abuela Eleyanar, el mismo anillo que había sellado 60 años de matrimonio en mi familia, el mismo que yo había colocado con mis propias manos en la caja fuerte después del funeral, el que debía heredar mi hija, Estefania, cuando cumpliese 18. Y debajo de la foto, una frase que me atravesó como un cuchillo. Regalo adelantado de Navidad. Mi amor, mi eternidad. Las palabras bailaban en la pantalla. El aire se volvió denso. Mi mano tembló tanto que el café casi empapó los informes que tenía frente a mí. No podía ser. No podía estar viendo eso. Solo había una persona con acceso a esa caja fuerte. Elian, mi marido, mi supuesto compañero de vida. El hombre que, horas antes, me había dado un beso distraído antes de irse a una reunión de seguros. Lo llamé sin pensar. El tono sonó 1, 2, 3 veces, hasta que contestó. «Hola, amor. ¿Pasa algo?» Su voz sonaba ligera, ensayada. «Sí», dije despacio, mordiéndome la lengua. «Necesito que hagas algo por mí». «Claro. Ve al armario, abre la caja fuerte y dime si el anillo de mi abuela sigue ahí». Silencio. Un silencio tan largo que podía oír el tic-tac del reloj sobre mi escritorio. «Elian, un momento, voy a mirar». Pasos. El sonido metálico del dial girando. El clic seco al abrirse. Luego, nada. «No está aquí, reina», dijo al fin, con un tono falso demasiado tranquilo. «Tal vez lo moviste». «No lo moví. O lo extraviaste. Has estado muy ocupada últimamente y...» Su frase se quedó flotando. El aire me ardía en los pulmones. Intentaba convencerme de que lo había perdido. Intentaba que yo dudara de mí misma. «Llego a casa en 20 minutos». Colgué antes de que pudiera seguir manipulándome. Conduje desde el centro de Charlotte hasta Dilworth con las manos temblorosas. Las luces de los semáforos se fundían unas con otras, mientras mi mente encajaba piezas que había ignorado durante meses. Las noches de trabajo, las llamadas en el garaje con la puerta cerrada, la colonia nueva, la distancia, el brillo ausente en sus ojos cuando le hablaba. Giré por nuestra calle. La casa colonial que tanto adoraba se alzaba impecable, con su valla blanca y su jardín perfectamente recortado. El escenario perfecto para la mentira perfecta. Elian estaba esperándome en la entrada, el rostro blanco como la cal, las manos metidas en los bolsillos. El hombre que antes me hacía sentir segura, ahora parecía un desconocido. «Reina», dijo, «tenemos que hablar». «No», le corté. «Tú tienes que explicarme dónde está el anillo de mi abuela». Se pasó las manos por el pelo, un gesto nervioso. Antes me parecía tierno, ahora solo veía culpa. «Yo puedo explicarlo». «Entonces empieza». Su voz se quebró. «Es complicado. Cometí un error, un gran error. Me dejé caer en el sofá beige que habíamos elegido juntos 3 años atrás, recordando cómo reímos aquel día comparando telas. Nada de eso parecía real ya, ni la risa, ni los recuerdos, ni él. Todo en esa casa olía a traición disfrazada de rutina. Y mientras lo miraba, de pie frente a mí, comprendí que lo que estaba a punto de decirme iba a cambiarlo todo. No era solo una traición, era un robo, de confianza, de historia y de dignidad. Elian se quedó inmóvil frente a mí, los ojos clavados en el suelo, como si las palabras se negaran a salir. «He estado viendo a alguien», dijo por fin, con la voz rota. Las sílabas cayeron al suelo como vidrios rotos. El aire se me escapó del pecho. Podía haberlo intuido, sí. Pero escucharlo en su boca fue otra cosa, un puñetazo invisible.
Una verdad que dolía más por confirmarse. ¿Y le diste el anillo de mi abuela? Mi voz apenas era un susurro. Él levantó la vista, buscando una salida que no existía. Lo vio cuando te enseñaba fotos. Dijo que era precioso. Y estaba pasando un mal momento. Quise hacerla sentir especial. Pensé que podría recuperarlo antes de que me diera cuenta de que habías regalado mi herencia a tu amante. Lo interrumpí. No respondió. Solo bajó la cabeza, cobarde, como si esconder los ojos pudiera borrar lo que había hecho. ¿Quién es ella? Marisol. Da clases de pilates en el club de campo. Se está divorciando. Ah, claro, reí con amargura. Y tú decidiste consolarla con un diamante familiar. ¡Qué caballeroso! Silencio. Un silencio pesado, vergonzoso. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. Susurró. 6 meses. Mientras yo trabajaba horas extras para el Fondo Universitario de los Niños. Mientras planificaba la Navidad. Mientras creía que seguíamos siendo un equipo. Él jugaba a tener una nueva vida. Quiero ese anillo de vuelta hoy mismo. No es tan fácil, reina. Su tono cambió, como si él fuera la víctima. Ella cree que significa algo. ¡Significa algo!, grité dando un paso al frente. Significa generaciones de mujeres fuertes, Elian. Mi abuela lo llevó toda su vida. No se lo diste solo a ella, lo robaste. Él se encogió. Sé que he metido la pata. Sé que no hay excusa, pero ¿podemos hablarlo? Piensa en los niños. Ahí fue cuando lo entendí. Ahora quería que pensara en los niños, cuando ya les había arrebatado su legado. Sentí una furia tan pura, tan vieja, que no sabía que vivía dentro de mí. Me temblaban las manos, pero mi voz sonó firme. Vete. ¿Qué? De mi casa. Ahora. Cogió las llaves y la cartera. Me quedaré en casa de mi hermano, murmuró. Hablaremos cuando te calmes, cuando te calmes. Como si la ira de una mujer traicionada fuera un capricho hormonal. La puerta se cerró detrás de él. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo quedaban las fotos familiares sobre la chimenea, los dibujos de los niños en la nevera, las luces de Navidad que había colgado una semana antes mientras cantaba villancicos. De pronto, todo olía a mentira. Cogí mi teléfono, abrí el perfil de Marisol. Rubia, perfecta, 20 y tantos, yoga, smoothies, frases motivacionales sobre seguir tu corazón y vivir tu verdad. Iba a aprender lo que realmente significaba la verdad. Esto no era solo infidelidad, era una violación del legado de mi familia. Mi abuela había sobrevivido a la Gran Depresión. Había criado 5 hijos con las manos llenas de callos y la cabeza en alto. No iba a permitir que un corredor de seguros y su amante, con filtro de Instagram, pisotearan su historia. Aquella noche no dormí. Me quedé despierta, mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj y planeando mi siguiente movimiento. Porque si Elian creía que las mujeres Montgomery llorábamos y nos rendíamos, estaba a punto de descubrir lo contrario. A la mañana siguiente, lo vi desde la ventana de la cocina. Llegaba en su coche, con el traje de siempre, el nudo de la corbata perfectamente alineado. Se miró al espejo lateral y se arregló el pelo, como si nada hubiera pasado, como si aún viviera aquí, como si aún tuviera derecho. Yo, en cambio, había cambiado, y no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Buenos días, cariño. Así saludó, como si nada. Como si su amante no llevara aún en la mano el anillo de mi abuela. Como si no hubiese convertido mi herencia en un souvenir de su traición. No levanté la vista del lavavajillas. Cada plato que colocaba sonaba como una sentencia. No te atrevas a llamarme así. Reina, por favor, quiero arreglar esto. Su tono era suplicante, casi ensayado. Perfecto. Empieza devolviéndome el anillo. Silencio. Él respiró hondo. No es tan simple. Marisol no sabe nada de nosotros, de nuestro matrimonio. La taza que sostenía se me resbaló. El golpe contra el suelo fue seco, definitivo. Los fragmentos se esparcieron como la verdad que acababa de soltar. ¿Perdón? Mi voz tembló entre rabia e incredulidad.
Le dije que estaba pasando por un divorcio. Pensé que sería más fácil. ¿Más fácil? Reí amarga. ¿Más fácil que ser honesto? ¿Más fácil que mirar a tu esposa y admitir que destruiste tu familia? No lo entiendes, reina. Ella está frágil, necesitaba apoyo. ¿Y mis hijos? ¿Tu esposa? ¿Tu vida? ¿Eso no merecía apoyo? Elian se agachó para recoger los trozos de porcelana. No me miraba. Ni siquiera tuvo el valor de sostener mi mirada. No tenía que llegar tan lejos, murmuró. ¿Y hasta dónde se suponía que iba a llegar Elian? ¿Hasta una noche? ¿Un desliz? ¿Un pequeño robo de joyas familiares incluido? No seas dramática. Solo es un anillo. Solo un anillo. Ahí lo tuve claro. Ese hombre, el que dormía a mi lado, ya no existía. Solo quedaba un extraño con la cara de mi marido. Vete. Mi voz fue fría, plana. ¿Qué? Vete de esta casa y no vuelvas hasta que recuperes lo que me robaste. Él se levantó, sujetando los trozos rotos en la palma. Estás siendo irracional. ¿Irracional? Reí incrédula. Irracional es robar a tu familia y mentirle a todo el mundo para sentirte vivo. Esa tarde hice algo que nunca había hecho en 8 años de matrimonio. Revisé sus cosas. Abrí cajones, carpeta por carpeta. Y lo que encontré me revolvió el alma. Extractos de tarjeta con cenas elegantes en restaurantes que yo solo veía en revistas. Facturas de flores, joyas, hoteles. Un recibo de Victoria's Secret, aún con olor a perfume. Nada de eso era mío. Pero lo peor fue el estado de cuenta escondido detrás de su ordenador. Nuestra cuenta de ahorros. La que habíamos formado con sacrificios para el futuro de Estefania y Fernando. Vacía. $15,000 desaparecidos. Pequeñas retiradas, una a una, como agujeros en el barco que yo seguía intentando mantener a flote. Lo llamé. Las manos me temblaban tanto que casi se me cayó el teléfono. ¿Dónde está el dinero, Elian? ¿De qué hablas? Nuestros ahorros, los fondos de los niños, han desaparecido. Silencio. Ese silencio cobarde que ya conocía. Solo era temporal, dijo al fin. Iba a devolverlo. $15,000? ¿Temporales? Marisol estaba pasando un mal momento. Su divorcio. Necesitaba ayuda con el alquiler. Sentí un escalofrío. Así que decidiste robar a tus hijos para mantener a tu amante. No lo mires así. No estaba robando, la estaba ayudando. Me importa. Las palabras me supieron a hierro. ¿Y con qué pensabas devolverlo, Elian? ¿Con tu sueldo? ¿O planeabas seguir saqueando nuestra vida hasta quedarte sin nada más que dar? No entiendes la presión que he tenido, reina. Desde que nació Fernando, todo cambió. Tú siempre cansada, siempre pendiente de los niños. Marisol me hace sentir vivo otra vez. Ahí estaba, la daga final. El argumento eterno del hombre infiel. La culpa era mía. Por cuidar, por criar, por amar. Por no ser suficiente para alimentar su ego vacío. Y mientras lo escuchaba justificar lo imperdonable, comprendí algo que no había entendido hasta ese momento. No se trataba del anillo, ni del dinero, ni siquiera de la otra mujer. Se trataba de recuperar mi voz, y ese, pensé, sería mi próximo movimiento. Culpa mía, claro. Culpa mía por priorizar a mis hijos. Culpa mía por sostener un hogar, por trabajar, por cuidar, por intentar serlo todo. Culpa mía por no ser emocionante, mientras él se dedicaba a vivir una doble vida. Así que en lugar de hablar conmigo, le dije con la voz firme: decidiste tener una aventura y vaciar nuestras cuentas. No es tan sencillo, reina. Sí lo es, Elian. Tú elegiste. Nadie te obligó a mentir, a engañar, a robar. Y ahora vas a vivir con las consecuencias. Colgué antes de que su voz lograra colarse entre mis grietas. Marqué el número de mi hermana Cortés. Contestó al segundo tono. «Reina, ¿qué pasa? Suenas fatal». Y entre sollozos le conté todo. El anillo, la amante, el dinero. Ella escuchó en silencio, hasta que su tono cambió, helado como acero. «Ese desgraciado. ¿Estás segura de que tú y los niños estáis bien?» «Físicamente sí,
Pero Cortés, ese anillo no es solo una joya, es el alma de nuestra familia. Cortés no dudó. Lo vamos a recuperar, reina, y él va a pagar por todo. ¿Tienes ya abogado? No. Todo esto pasó hoy. Llama a Juan. ¿Te acuerdas del instituto? Ahora es abogado de divorcios en Atlanta. Trabaja también en Carolina del Norte. Es despiadado. Y me debe un favor. Esa noche, cuando Elian regresó para recoger ropa, ya estaba lista. Lo esperé de pie, frente a la puerta, sin lágrimas, sin temblores. Sé lo del dinero, Elian. Todo. El color desapareció de su rostro. ¿Puedo explicarlo? No. No más explicaciones. Voy a divorciarme de ti y voy a denunciarte por robo. Él parpadeó, incrédulo. No puedes hablar en serio. Piensa en los niños, en lo que esto les hará. Estoy pensando en ellos, en protegerlos de un padre que vació su cuenta universitaria para mantener a su amante. El silencio que siguió dolió más que cualquier palabra. Entonces, él se atrevió. Marisol no es solo una aventura. La amo, la amo. 2 palabras, tan vacías, tan absurdas, que me dieron risa. Entonces espero que valga la pena perderlo todo por ella, porque cuando acabe contigo, Elian, no te quedará nada que robar. Su máscara se resquebrajó. No puedes quitarme a los niños, soy su padre. Debiste pensar en eso antes de convertirte en un ladrón. Mientras metía ropa en una bolsa, lo observé. A ese extraño que un día juró amarme. Ya no quedaba dolor, solo determinación. Había subestimado a las mujeres Montgomery. Creyó que callaríamos, pero no sabía que en nuestra familia la lealtad se defiende hasta el final. 3 días después, crucé las puertas de una oficina elegante en el distrito financiero de Charlotte. Juan era exactamente como Cortés lo describió: traje oscuro, mirada aguda, voz de cuchillo. Ya había leído todo lo que le había enviado. Reina, dijo sin rodeos, esto no es solo infidelidad, es un caso penal. Me quedé inmóvil. ¿Penal? ¿Por qué? El valor del anillo. Dijiste que está tasado en unos $22,000. Asentí. Cuando se liquidó la herencia el mes pasado, se incluyó en el inventario. Entonces es hurto mayor, explicó él. Cualquier robo de bienes por encima de $20,000 es delito grave en Carolina del Norte. Tragué saliva. ¿Y qué hay del testamento de mi abuela? Saqué los documentos de mi bolso y se los entregué. Aquí está, dice literalmente: el anillo de compromiso de diamantes de Eleanor Montgomery, circa 1943. Se lega a mi nieta Reina Phillips. Juan sonrió. Perfecto. Elian nunca tuvo la propiedad legal del anillo, lo que significa que su transferencia fue ilegal. ¿Y si esa mujer dice que no sabía nada? No importa, la ley es clara. La posesión de bienes robados sigue siendo delito, incluso si alega ignorancia. Apoyó los codos sobre el escritorio, y su tono cambió, más calculador. Pero, reina, creo que podemos ir más allá que simplemente recuperar la joya. Giró la pantalla de su ordenador hacia mí. En la página había una foto. Rubia, sonrisa blanca, mirada vacía. Marisol. Juan sonrió de lado. Investigué un poco sobre ella. La pantalla del ordenador escupió un nombre y una serie de documentos que me hicieron bajar la mirada. Marisol. Casada. Oficialmente esposa del sargento Antonio, desplegado en Alemania con la primera división blindada. Me quedé sin aire. Casada, muy casada. Y según esos papeles, cobrando prestaciones como cónyuge militar mientras su marido estaba fuera. Prestaciones que se pierden si se demuestra adulterio. Las piezas encajaron con un ruido seco. No era solo una amante, era una estafadora a sueldo. Así que no solo tenías una aventura con mi marido, dije sin moverme, sino que además estabas defraudando al ejército. Juan no mostró compasión, mostró estrategia. Exacto, y por si fuera poco, el sargento Hardwell vuelve el mes que viene de permiso. No tiene ni idea. Me recliné en la silla, el corazón golpeando en la sien. ¿De dónde sacas esto?, pregunté.
Mi asistente tiene contactos en inteligencia militar, respondió Juan. Nos han pasado registros, comprobantes de prestaciones y el historial del sargento. Es un hombre condecorado, alguien que lleva ahorrando sacrificios para regalarle a su mujer la entrada de una casa cuando vuelva. La traición ya no era solo contra mí o contra nuestros hijos. Era contra un soldado que dejaba su vida en otra parte del mundo confiando en su familia, y contra la institución que le pagaba esas prestaciones. ¿Qué opciones tenemos?, pregunté, la voz fría y precisa. Juan dejó escapar una media sonrisa que no era agradable. Varias. Primero, cargos por robo contra Elian. Segundo, denunciar a Marisol por fraude de prestaciones militares. Tercero, asegurarnos de que el sargento Hartwell sepa exactamente con quién regresa. ¿Es legal informar a su marido sobre la aventura?, quise saber. Sí, contestó, y más cuando estamos hablando de bienes robados y fraude. Además, si podemos demostrar un patrón, los cargos contra ella se agravan. Durante la semana siguiente, el equipo de Juan trabajó como una máquina. Documentaron transferencias, facturas y mensajes. Pero lo que realmente nos dejó heladas fueron los archivos que trajo Luis, el investigador. «Tienes que ver esto», dijo deslizando una carpeta gruesa sobre la mesa. Abrí la carpeta con las manos que no me temblaban tanto como mi estómago. Fotografías, extractos de tarjetas, capturas de pantalla. Todo ordenado, cronológico, implacable. «¿Qué es esto?», pregunté. «Un patrón», dijo Luis. «En los últimos 2 años, mientras su marido estaba fuera, Marisol ha tenido conexiones documentadas con al menos 3 hombres casados, siempre hombres con recursos, siempre regalos caros. Siempre, al final, ella se muda al siguiente objetivo antes de que la cosa se ponga seria. Es sistemático, es profesional». Juan miró por encima de mi hombro y su mirada se volvió aún más dura. «Esto nos beneficia. Si probamos que ha estafado a varias personas, podemos ampliarle los cargos y forzar una acción rápida. Y si Elian es condenado por el robo, el resto cae como fichas de dominó». Respiré hondo. El dolor ya no era suficiente. Quería limpieza. Quería que el mundo viera lo que había hecho. «¿Y el plan?», pregunté. Juan desplegó el plan con la calma de quien conoce la eficacia de sus movimientos. Marisol había publicado que celebraría su cumpleaños el 15 de enero en el club de campo. Planeaba anunciar, según sus propias redes, un compromiso ese día. Elian, presumiblemente, iría como su acompañante. El sargento Hartwell aterrizaba en Charlotte Douglas el 14 de enero. «Nosotros ponemos las piezas en su sitio», dijo Juan. «Ya he informado por los cauces apropiados al oficial al mando del sargento sobre una posible investigación por fraude de prestaciones. El ejército se toma esto muy en serio. Cuando Antonio esté en tierra, recibirá información que no podrá ignorar». Lo escuché, y por primera vez en semanas una sensación nueva me recorrió. No era solo venganza, era justicia. No planeábamos humillar por deporte. Estábamos desentramando un fraude que hería a más gente que a mí. Luis añadió lo que haría que todo encajara: pruebas, testigos y la cita pública en la que Marisol planeaba exhibir el anillo robado. Un escenario perfecto, documentado por sus propias publicaciones. «Ella no sabrá que la ha golpeado», murmuró Luis. «Y Elian tampoco». Cerré los puños. Miré la carpeta, las fotos, la pantalla con el rostro sonriente de Marisol. La verdad tenía ahora un destinatario exacto, un día y una hora. Y cuando el sargento Hartwell pisara suelo estadounidense, todo eso que habían construido sobre mentiras empezaría a derrumbarse. «¿Y Elian?», pregunté. Juan no titubeó. «Va a llevarse la sorpresa de su vida. La policía ejecutará la orden judicial para recuperar los bienes robados en mitad de la fiesta de cumpleaños de Marisol», explicó Luis. «Gracias a sus redes sabemos el momento exacto. El 15 de enero, 7:30 de la tarde. Club de campo de Charlotte. Un lugar lleno de testigos. Máxima exposición. Era justicia poética. Pero en el fondo, algo dentro de mí temblaba.
¿Y si algo sale mal? ¿Y si destruyen el anillo? ¿Si lo esconden? No pueden, me aseguró Juan. Tenemos las comunicaciones vigiladas. Elian no sospecha nada, y ella está tan segura de su nuevo cuento de hadas que sigue publicando pruebas del delito cada día. Las 2 semanas previas pasaron como en un sueño suspendido. Elian deambulaba entre hoteles, enviando mensajes confusos, fingiendo remordimiento mientras se fotografiaba con Marisol. Los niños empezaban a notar su ausencia. Una noche, Estefania, mi hija de 7 años, me detuvo mientras le ayudaba con los deberes. «Mamá, ¿papá y tú os vais a divorciar como los padres de Emma?» Dejé el lápiz, respiré. Papá tomó decisiones muy malas, cielo. A veces los adultos hacen cosas que tienen consecuencias. ¿Te hizo daño?, preguntó. Escuchó a nuestra familia. Respondí con suavidad. ¿Vamos a estar bien? La abracé, hundiendo el rostro en su pelo con olor a fresa. Vamos a estar más que bien, Estefania. Vamos a ser fuertes. Fernando, con solo 5 años, no entendía del todo. Pero la rabia le salía por las manos. Peleas en clase, gritos, frustración. Su maestra me llamó preocupada. «Está enfadado», me dijo. «Los niños pequeños no saben expresar el dolor. Lo transforman en golpes». Programé terapia familiar. Sabía que, pasara lo que pasara con Elian, mis hijos y yo necesitaríamos sanar. Pero antes de la reconstrucción, tenía que llegar el ajuste de cuentas. El 14 de enero amaneció con un sol tibio, impropio del invierno. Charlotte olía a renovación, a segundas oportunidades. Pasé el día repasando mentalmente el plan de Juan. Las llamadas, las órdenes judiciales, los tiempos exactos. A las 7:00 p.m., mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Señora Phillips, soy el sargento Antonio. Creo que necesitamos hablar». El corazón me dio un vuelco. Era la pieza final del tablero. Hora del juego. Cuando abrí la puerta a las 8, me encontré con un hombre alto, delgado, con los ojos cansados, de quien ha visto demasiado. Vestía de civil. Las manos, curtidas por el trabajo, parecían no encajar con su expresión serena. «Señora Phillips», dijo ofreciéndome la mano. «Soy Antonio. Gracias por recibirme». Lo invité a pasar. Preparé café. Los niños hacían la tarea en el piso de arriba, ajenos a la conversación que iba a cambiar nuestras vidas. «Ayer me llamó mi comandante», comenzó. «Me informaron de ciertas irregularidades con mi esposa. Siento que haya tenido que enterarse así». Sacó el móvil y me mostró una foto. Él en uniforme de gala. Ella con un vestido de novia blanco, radiante, sosteniéndole el brazo. Nos casamos hace casi 3 años, antes de que me enviaran a Alemania. Creía que estábamos construyendo una vida juntos. Su voz se quebró apenas un instante, y en ese temblor reconocí el eco de mi propio dolor. El mismo vacío que sentí al ver el anillo de mi abuela en la mano de otra mujer. «Ha estado publicando fotos con tu marido», continuó Antonio. «En algunas lleva un anillo que parece muy caro. Mi abogado dice que pertenece a tu familia». Asentí despacio. Era el anillo de compromiso de mi abuela. Elian lo robó de nuestra caja fuerte y se lo dio a ella. Antonio se pasó las manos por la cara, conteniendo la rabia. «Le he estado enviando casi todo mi sueldo durante 3 años», susurró. «Todo, para que ella estuviera cómoda mientras yo estaba desplegado». Silencio. Solo el tic-tac del reloj en la cocina. Éramos 2 extraños unidos por la misma traición. 2 vidas rotas por las mentiras de la misma mujer y del mismo hombre. Y mientras Antonio alzaba la vista, vi en sus ojos lo mismo que yo sentía. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de poner las cosas en su sitio. El reloj marcó las 8:30. El día del derrumbe estaba a menos de 24 horas. Creía que estaba ahorrando para nosotros. Creía que cada dólar que llegaba a la cuenta servía para la casa, para el futuro. La realidad fue un puñetazo. Lo estaba destinando a sostener aquello que me traicionaba. Antonio me miró con los ojos encendidos, la rabia y la decepción dibujadas en cada línea de su cara.
No solo me engañó, dijo en voz baja, me estuvo estafando mientras yo servía fuera. Deslizó una imagen por la pantalla de su teléfono. Era una captura del perfil profesional de Elian en la aseguradora. Direcciones, documentos, firmas. Y encima, un PDF con la supuesta separación que Elian había facilitado para que Marisol siguiera cobrando beneficios como esposa de militar. Falsificó papeles, fabricó la apariencia de un matrimonio roto para mantener las prestaciones. Un frío me recorrió la espalda. Elian no solo había traicionado nuestro hogar, se había convertido en cómplice de un fraude federal. Antonio apretó los labios. Los investigadores militares llevan semanas detrás de esto, continuó. Y hay más. Mañana por la noche ella tiene pensado anunciar públicamente que está comprometida con tu marido. Planea hacerlo en su fiesta de cumpleaños. Allí, frente a todos, exhibirá el anillo. Y Elian pensará que está celebrando su boda antes de tiempo. Su voz se volvió firme, casi una proposición. Señora Phillips, tengo una idea. La noche de la fiesta, me coloqué en el coche frente al club de campo Quail Hollow. Por las ventanas del salón principal, podía ver figuras elegantes, copa en mano. Al fondo, Marisol reinaba sobre la celebración con un vestido negro impecable. El anillo de mi abuela centelleaba cada vez que movía la mano. Elian, pegado a su lado, sonreía forzado, el papel de novio perfecto. No sospechaban nada. A las 20:45, mi teléfono vibró. Es la hora. Era Juan. 3 coches de policía se detuvieron sin aspavientos junto al acceso. Agentes serios, sin sirenas, con órdenes judiciales en las manos. A veces la ley entra como un susurro que acaba con los aplausos. Dentro, Marisol ya se había preparado para su momento. Subió al estrado, buscó el silencio y alzó la mano izquierda para que todos admiraran la joya. Sé que esto puede sorprender a algunos, decía con voz engalanada, pero Elian y yo tenemos algo maravilloso que anunciar. Entonces la puerta principal se abrió de golpe. Antonio cruzó el umbral, aún con la chaqueta de viaje, el uniforme arrugado por el vuelo. Su presencia cortó la música. Habló alto, para que le oyeran. «Hola», dijo con una calma que helaba. «Hola, esposa». En la expresión de Marisol se dibujó un blanco que lo dijo todo. Sorpresa, pánico, cálculo. Intentó recomponerse. Buscó la mirada de Elian como si él fuera su pararrayos. «¿Antonio?», balbuceó. «¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar...?» La confusión fue inmediata. Los murmullos se convirtieron en cuchicheos. Los agentes entraron detrás de Antonio, y uno se adelantó hacia Marisol llevando un papel. «Señora», dijo, «tenemos una orden de recuperación de bienes por hurto mayor. Requise ese anillo de diamantes que llevó a su dedo, en nombre de la señora Reina Phillips». Elian intentó adelantarse con voz temblorosa. «Agentes, puedo explicar». Pero su cara ya no ofrecía excusas creíbles. El segundo agente se volvió hacia él y pronunció palabras que parecían despedazar la sala. «Elian Phillips, queda usted arrestado por hurto mayor y conspiración para defraudar prestaciones militares». Los teléfonos se alzaron como testigos modernos. Gente del club grababa. Alguien ya había empezado a emitir en directo. En minutos, la escena se multiplicó por las redes. La construcción cuidadosamente pulida de Marisol, la influencer, la supermujer en las stories, se desmoronaba en tiempo real. «No lo entiendo», musitó Marisol, la voz hecha tiras. «Me lo regalaron. No he robado nada». Un agente, implacable, acercó la orden. «Señora, este anillo fue denunciado como objeto robado. Tiene un valor que supera los $20,000. Necesitamos recuperarlo ahora». Marisol retrocedió, instintiva, protegiendo su mano. «No voy a entregarlo sin mi abogado». Antonio se adelantó entonces, con una serenidad partida por el dolor. Se inclinó hacia ella, cerca, con la fuerza contenida de quien ha sido traicionado. «Marisol», dijo despacio, «has cobrado prestaciones como esposa de militar
mientras mantenías aventuras con varios hombres. Has usado mi sueldo para tu confort y ahora eres cómplice de un hurto. La palabra cómplice cayó como una losa. El murmullo subió de tono. Los invitados comenzaron a apartarse, algunos con gesto de asco, otros mirando sus pantallas. Marisol palideció, los ojos enormes, sin respuestas que sostuvieran su historia. En cuestión de minutos los agentes recuperaron el anillo y lo colocaron en una bolsa de prueba. Lo fotografiaron, lo registraron. Barrett fue esposado con manos rápidas y profesionales. Marisol intentó gritar, aullar su inocencia, pero la evidencia, las cuentas, los mensajes y las transferencias que Juan y Luis habían acumulado hablaban por sí mismos. Mientras sacaban a Elian por la puerta principal, la sala no sabía si aplaudir, abuchear o simplemente mirar. Las noticias ya volaban. El rumor se convertía en titular, la humillación en viral. Me quedé mirando la escena, el rostro cubierto por una marea de emociones. Alivio primero, porque la verdad había encontrado su momento. Tristeza, por todo lo que se había roto. Y muy dentro, un cansancio que era antiguo como la resistencia. Antonio respiró hondo y me miró. No había odio en su gesto, solo una petición muda, poner las cosas en su sitio. Y mientras la policía se llevaba a Elian y un grupo de agentes tomaba declaración a los presentes, comprendí que aquel acto no cerraba heridas, pero sí exponía la verdad al sol. El anillo, la reliquia de mi abuela, estaba a salvo otra vez. Y la mentira quedó al descubierto, bañada de luz público. Humillante, sí, pero justa. Solo tienes que entregarlo, dijo el agente, con voz firme pero sin agresividad. Tenemos una orden judicial. Puede quitarse el anillo voluntariamente. O podemos hacerlo nosotros. La sonrisa perfecta de Marisol se desmoronó como porcelana agrietada. Durante un segundo pareció resistirse, hasta que la realidad la alcanzó. Se arrancó el anillo con un gesto violento y lo lanzó contra el agente. «Está bien, tómenlo. De todos modos, solo es un estúpido anillo viejo, solo un estúpido anillo viejo». Mi abuela habría llorado de rabia. Ese anillo había sobrevivido a la Gran Depresión, a la guerra, a 6 décadas de matrimonio, y ahora reducido a un estúpido anillo, por una mujer que nunca entendió el valor de la lealtad. Mientras Elian era esposado, gritaba, buscando una cámara, un testigo, un milagro. «Esto es un error. Reina, si estás viendo esto, sabes que nunca quise hacerte daño». Pero yo no estaba dentro del club. Lo observaba desde mi coche, en silencio, con el teléfono vibrando en mis manos. Un mensaje de Juan apareció en la pantalla. «Anillo recuperado. Ambos detenidos. Antonio solicitará el divorcio mañana. Investigación militar en curso». 20 minutos después, Juan se acercó a mi coche. Traía el anillo, protegido en una bolsa de pruebas. Me lo entregó como si devolviera un pedazo de historia. Lo sostuve en la palma. El círculo brillante de diamantes reflejaba la luz de la calle. Y en ese destello vi el rostro de mi abuela, de mi madre, de todas las mujeres Montgomery que lo habían llevado antes. Sobrevivió a guerras, a pérdidas, a todo, y había vuelto a casa. «Se acabó, reina», dijo Juan con tono tranquilo. «Ambos enfrentan cargos graves. Elian probablemente negociará un acuerdo, pero tendrá que devolver todo el dinero y pasará tiempo en prisión. ¿Y ella? La justicia militar no perdona. Fraude de prestaciones, adulterio, receptación. Va a perderlo todo». Mientras conducía de regreso a casa, las luces de la ciudad parecían distintas. Pensé en el último mes, en la traición, en el dolor, pero también en la fuerza que había descubierto dentro de mí. Elian había apostado nuestra familia por una mentira. Y esa noche, ante todos, aprendió que las mentiras siempre se pagan. Mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de Cortés. «Vi los vídeos. Lo lograste, hermana. De verdad lo lograste». Y sí, lo había hecho. La justicia se había cumplido. 6 meses después, volví a la oficina de Juan.
pero esta vez sin lágrimas. Era el día de la firma final del divorcio. Elian se había declarado culpable de fraude y conspiración. 18 meses de prisión de mínima seguridad y restitución total, con intereses. Marisol no corrió la misma suerte. El tribunal militar fue implacable. Expulsión deshonrosa, sin beneficios, sin reputación. El divorcio de Antonio se resolvió en apenas 2 meses, y él recuperó cada centavo que había enviado. La noticia corrió por toda Carolina del Norte. Esposa de militar estafa el sueldo de despliegue de su marido para tener una aventura con un padre casado. Fue el fin de su reinado. El club de campo la expulsó. Perdió sus clases de pilates, sus seguidores, su vida cuidadosamente editada. Terminó regresando al pequeño pueblo donde todo había empezado, sola y olvidada. Elian, en cambio, intentó volver. Una tarde apareció en mi puerta con flores y un rostro cansado, como si aún quedara algo por salvar. Lo observé desde la ventana, inmóvil. No abrí. Estefania, con 8 años, y la sabiduría precoz que deja el dolor, se asomó junto a mí. ¿Papá quiere volver a casa?, preguntó con voz baja. No, cielo, le respondí, acariciándole el pelo. Papá solo vino a ver lo que perdió. ¿Es papá?, preguntó Estefania, con sus ojos grandes fijos en la puerta. Sí, cariño. ¿Vas a dejarlo entrar? No, nena, no lo haré. Ella asintió con una madurez que no le correspondía a sus 8 años, y volvió a su libro para colorear. Los niños se han adaptado mejor de lo que jamás imaginé. La terapia familiar hizo su magia. Sanó las heridas invisibles. Les dio palabras para nombrar el dolor. Fernando dejó de portarse mal en la escuela cuando entendió que nada de lo que pasó era culpa suya. Estefania se ha convertido en la pequeña guardiana de nuestra nueva vida. Me quedé con la casa. Elian la cedió como parte del acuerdo judicial. El dinero del fondo universitario volvió, con intereses y multas. Nuestro abogado se aseguró de que cada dólar futuro de Elian fuera embargado hasta saldar la deuda completa. El anillo de mi abuela ahora descansa en una caja fuerte nueva, sellada, esperando el día en que Estefania lo herede. Pero su valor ya no está solo en los diamantes, sino en lo que representa. La prueba de que algunas cosas valen la lucha. He aprendido que la traición no solo te parte el corazón, te despierta, te arranca las vendas y te enseña a ver a la gente tal como es, no como deseabas que fuera. Elian no fue un buen hombre que se equivocó. Fue un hombre débil que, cuando la vida lo puso a prueba, eligió la salida más cobarde. Lo más difícil no fue el divorcio ni la humillación pública. Fue mirar a 2 niños inocentes a los ojos y explicarles por qué su padre eligió destruir lo que teníamos. Y lo peor de todo, hacerlo por una mujer que nunca lo amó, que lo utilizó igual que él me había utilizado a mí. La diferencia es que ella era mejor jugando ese juego. He empezado a salir de nuevo, despacio, sin máscaras. Hay un profesor del colegio, Quinn Patterson. Tiene una sonrisa fácil, una calma que no pesa y trata a mis hijos como si fueran suyos. Sabe toda la historia. En Charlotte es imposible no conocer el escándalo del anillo de diamantes, como lo bautizó la prensa. ¿No te preocupa que piense que eres vengativa?, le pregunté una tarde. Quinn se echó a reír. ¿Vengativa? No, reina. Creo que eres feroz. Y eso no es lo mismo. Tiene razón. No soy vengativa. Soy protectora. Protegí lo que importaba. El legado de mi familia, el futuro de mis hijos y mi propia dignidad. Elian y Marisol tomaron decisiones. Ahora viven con sus consecuencias. Dicen que la mejor venganza es vivir bien. Nosotros lo estamos haciendo. Mejor que bien, en realidad. Hay paz en esta casa, una paz que nunca existió en los últimos años de mi matrimonio, cuando Elian mentía y yo me esforzaba por mantener la calma en un campo minado. El mes pasado me ascendieron. La empresa valoró cómo manejé la tormenta personal sin perder la compostura. Mi jefa, Sterling Brooks, me dijo algo que no olvidaré. Elegancia bajo presión. Eso es lo que hace a una líder. A veces,
Por la noche, cuando la casa está en silencio, pienso en la mujer que fui, la que buscaba excusas para justificar lo injustificable, la que confundió resignación con amor, la que casi dejó perder el tesoro más sagrado de su familia por miedo a pelear. Y aunque me dolió ser esa mujer, le estoy agradecida, porque fue ella quien me empujó hasta aquí, hasta convertirme en alguien que conoce su valor, que no confunde mentiras con cariño ni robos con romance. Hace unos días, mientras veíamos caer la tarde desde el jardín, Estefania me preguntó algo. Fernando corría entre las flores, riendo, persiguiendo mariposas que brillaban bajo el sol. «Mamá», dijo ella muy seria, «¿echas de menos estar casada?» La miré. Sonreí con una mezcla de ternura y verdad. «Echo de menos estar casada con alguien que lo merecía», le respondí. «Pero no echo de menos estar casada con alguien que no valoró lo que tenía». Ella asintió, pensativa, y después de unos segundos de silencio, me miró otra vez con esa mirada que ve más de lo que debería. «¿Volverás a casarte algún día?» «Quizás», dije, «pero solo con alguien que entienda que los tesoros de una familia no son regalos para presumir, y que las promesas, hija, son cosas que se cumplen». Estefania sonrió, y entonces hizo la pregunta que me partió el corazón y me llenó de orgullo al mismo tiempo. «Mamá», dijo Estefania una tarde, mientras el sol pintaba el jardín de naranja, «cuando crezca y me den el anillo de la abuela Eleanor, ¿me contarás la historia de cómo lo recuperaste?» La miré, con una mezcla de ternura y orgullo. «Te lo prometo, Estefania, te contaré cada detalle. Elian todavía escribe desde la cárcel, cartas largas llenas de disculpas, justificaciones y promesas de cambio. Ya no las leo. Juan, mi abogado, se encarga de todo lo que tiene que ver con el sistema judicial, porque hay puentes que, una vez incendiados, no pueden reconstruirse, y confianzas que, una vez rotas, dejan heridas que ni el tiempo ni las lágrimas pueden reparar. Pero hay algo que sí sobrevive: los legados, y cuando se defienden, se fortalecen. Hace un mes, Antonio vino a Charlotte a visitar a sus padres. Pasó por casa. Venía acompañado de su nueva esposa, Sara, una mujer cálida y auténtica, todo lo que Marisol nunca fue. «Quería darte las gracias», me dijo Antonio mientras estábamos sentados en el porche, viendo a los niños jugar, «por haber tenido el valor de pelear. La mayoría de la gente habría guardado silencio». «La mayoría de la gente no tiene sangre Montgomery», le respondí. Él se rió. Sara me pidió ver el anillo. Lo saqué con cuidado de su envoltorio de terciopelo. Lo sostuvo entre los dedos y durante un momento nadie habló. «Es precioso», susurró, «pero más que eso, se siente la historia dentro». «Exactamente», le dije. «Se siente el amor, la lealtad, los años de sacrificio, las generaciones de mujeres que lo llevaron con orgullo y esperanza». Elian nunca lo entendió. Para él, solo era una joya costosa, un trofeo brillante para impresionar a una mujer superficial. Nunca comprendió que algunas cosas no tienen precio, no por lo que cuestan, sino por lo que representan. Con el tiempo mi historia se convirtió en una especie de leyenda local. El escándalo del anillo de diamantes. Lo llaman todavía en los cafés y en los grupos de madres de Charlotte. A veces, mujeres que sospechan de sus maridos me escriben, buscando consejo o valor. Les digo siempre lo mismo: confía en tu instinto, documenta todo, y nunca dejes que nadie te convenza de que protegerte a ti misma y a tus hijos es irracional. Porque no lo es valentía. Elian y Marisol creyeron que podían burlar a todos, robar y mentir sin pagar el precio. Aprendieron lo contrario. Yo también aprendí. Aprendí que soy más fuerte de lo que jamás pensé, que la justicia puede ser lenta, pero vale la espera, que hay tesoros, no materiales, sino espirituales, que merecen ser defendidos, y que hay batallas que se ganan no con rabia, sino con dignidad. La mejor venganza no fue verlos caer, fue levantarme sin ellos, fue vivir con autenticidad,
rodeada de gente que entiende el valor de la honestidad, la familia y los lazos verdaderos. El anillo de mi abuela pasará algún día a Estefania, junto con su historia, la de cómo casi se perdió y cómo se salvó. Porque el verdadero legado no es heredar algo valioso, sino tener el coraje de proteger lo que más importa. Algunas historias terminan con perdón y segundas oportunidades. Esta no. Esta es una historia de justicia, consecuencia y fortaleza. Elian tomó sus decisiones, Marisol tomó las suyas, y yo también tomé la mía. Elegí luchar, y gané. A veces no necesitas que te devuelvan lo que te quitaron. Solo necesitas recordar quién eras antes de que intentaran robártelo.